Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. ¿Qué podemos aprender de las noticias? Lo mismo que aprendemos en el estudio en Primera de Crónicas, y es esto: estamos en guerra. Así es, lo que sucede en el mundo físico es un reflejo de la batalla espiritual en nuestras almas. Hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos guiará a través de las batallas que David encontró en Primera de Crónicas capítulos 18 y 19. Preparémonos en oración para el estudio de hoy. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y produce en nosotros fruto. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre a través de el Maestro y de las enseñanzas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el estudio de hoy. Continuamos hoy estudiando el capítulo 18 de este primer libro de Crónicas que comenzamos en nuestro programa anterior. Y dijimos que con este capítulo 18 comenzamos una nueva sección en este estudio del primer libro de Crónicas que se extiende hasta el capítulo 20, donde se habla de las guerras en las cuales participó David. Ahora dijimos que quizá alguien nos diga que hemos estado enfatizando que en estos dos libros de Crónicas tenemos el punto de vista de Dios. Y quizá nos pregunte alguien, ¿cómo es posible entonces hablar de guerras? Y para contestar esa pregunta hicimos una declaración preliminar. Dijimos que en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 1, el apóstol nos dice, ¿de dónde vienen las guerras? Él hizo esa pregunta y también la respuesta. Continúa diciendo, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. En otras palabras, podemos decir que el problema es que detrás de las guerras está el corazón del hombre, y es causado por el pecado que vino a este mundo. La cuestión entonces es el pecado y no el problema de la guerra. Es muy fácil protestar contra la guerra y de eso hemos visto bastante, pero uno no se libra de la guerra protestando. Quizás se logre la finalización de una guerra, pero otra va a comenzar enseguida porque el problema, amigo oyente, es el corazón del hombre. Solo el príncipe de paz podrá traer paz, verdadera paz a este mundo. Y mientras exista el pecado en esta tierra, mientras exista la iniquidad en la tierra, continuarán las guerras. En realidad, las guerras son solamente el síntoma. La enfermedad misma es el pecado, y ese es el problema. Pero Dios, amigo oyente, se enfrenta al pecado. Ahora David, dijimos, es un hombre a quien Dios ha bendecido, y como resultado hay enemigos suyos a su alrededor. Mientras él era un pequeño rey, el rey de una sola tribu, no le prestaban mucha atención. Pero ahora tiene problemas. Y Dios nos hace saber que Él tomó nota de que aún el reino de David estaba en un torbellino cuando había guerra, y que nosotros no debemos descuidarnos y cerrar bajo llave nuestra casa. Señalamos que era hasta gracioso notar que hay algunas personas que dicen que no está bien que una nación use armas químicas en una guerra, pero a la vez aprueban que otros usen armas de menor calibre, pero igual de destructivas. Por lo menos tratan de explicar y dicen que nosotros no entendemos cómo se siente esa gente. Pero, amigo oyente, creemos que entendemos. Esas personas son pecadoras y ese es el problema. Allí está el problema. Luego vimos que David tuvo una guerra con los filisteos y los derrotó y los humilló y recogió de esa guerra un gran botín. Y vimos también que desjarretó los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y dijimos que había hecho eso porque Dios le había dicho al rey que nunca debía multiplicar ni caballos ni mujeres, aunque más tarde su hijo Salomón multiplicó ambas cosas. Una de las cosas más prominentes, encontradas en las ruinas de Megido, en la llanura de Esdraelón, son los establos que tenía el rey Salomón. Allí es donde él guardaba sus caballos. También se pueden encontrar en Jerusalén. Él los tenía por todas partes en realidad. Salomón se había dedicado a ese negocio. Pero David no lo hizo. David quería fervorosamente obedecer a Dios, pero era también un poco exaltado, como veremos enseguida. David cometió muchos errores
y se encuentra en un mundo verdadero. Al leer este capítulo 18, uno se da cuenta que él consiguió un abundante botín de guerra y eso fue usado más adelante. Creemos que para la fecha que David murió, Israel había acumulado casi todo el mercado del oro. Creemos que había mucho oro en Jerusalén en esos días. Prosigamos ahora con los versículos 7 y 8 de este capítulo 18 del primer libro de Crónicas. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tibat y de Cun, ciudades de Hadadezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. David acumuló todo esto del botín de guerra. Continuemos ahora con los versículos 9 hasta el 11. Y oyendo Toi, rey de Amad, que David había deshecho todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a Adoram su hijo al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadadezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadadezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Sabemos que en el pasado cada una de estas naciones eran enemigos de Israel y habían luchado contra ella. Ahora David recibe victoria sobre todas ellas y también recibe el botín de guerra. Podemos observar que para que David llegue a ser el rey sobre toda esa región, tiene que echar a todos los enemigos. El Hijo de Dios, amigo oyente, tiene enemigos también. Se nos dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios. Nuestro enemigo no es un enemigo de carne y sangre, es un enemigo espiritual. Y el apóstol Pablo nos había señalado esto. Él dijo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La sangre y la carne no son nuestros enemigos, amigo oyente, sino que tenemos un enemigo espiritual. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amigo oyente, usted y yo estamos en esta situación en el mundo del día de hoy. Esa idea que algunos tienen de que el creyente puede sentarse tranquilo y pasar el tiempo sin preocuparse, haciendo arreglos con todo lo que venga en nuestra dirección, es completamente equivocada. Usted tiene que tomar una posición. En el día de hoy, amigo oyente, necesitamos creyentes que se pongan de pie y hagan algo. Tenemos a muchas personas que, en lugar de estar de pie, están sentadas esperando que el Señor haga algo por ellos. Esa no es la posición del creyente. Nos vamos a dar cuenta un día que es necesario que hagamos algo, que debemos tomar una posición. Y eso es lo que está haciendo David. Estos son enemigos y son enemigos a los que se debe vencer. Los últimos versículos de este capítulo 18 del primer libro de Crónicas, los versículos 12 hasta el 17, nos hablan de la victoria sobre los edomitas. Y también nos dan los nombres de los que rodeaban a David y que ocupaban posiciones claves en su reino. Ahora, en el capítulo 19, tenemos un incidente que nos revela que Dios tiene sentido del humor. Pero también nos muestra que David es un hombre que es un poco exaltado. Él reacciona como todos nosotros los seres humanos. Y aquí tenemos un incidente en el cual Dios muestra que David estaba muy equivocado. Sin embargo, es algo muy interesante. También muestra que David tenía un corazón magnánimo. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 19 del primer libro de Crónicas. Después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Ahora Amón era un enemigo de Israel. David no quería tener guerras. David había adoptado una posición defensiva, y como ya hemos visto, él había adoptado esa posición durante gran parte de su vida. Y el hombre de Dios, amigo oyente, se encontrará muchas veces en esa posición defensiva. Notará usted que cuando nos ponemos la armadura de Dios, lo hacemos con un propósito. ¿Es acaso con el propósito de marchar? No, amigo oyente, lo hacemos para defendernos, y eso es de suma importancia. La tragedia de esta hora, amigo oyente, es que el pueblo de Dios no toma su posición. Ahora David tenía estos enemigos, pero él quería ser un amigo de ellos. Quería ser amigo de los hijos de Amón. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió cuando murió Naas el rey y reinó en su lugar su hijo? Demos paso a la primera parte del versículo 2. Y dijo David, manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Si usted repasa un poco la historia de David,
Recordará que cuando él tuvo que cruzar al otro lado, Amón había sido bueno con él. Leamos ahora la segunda parte del versículo 2. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Anún, para consolarle, ahora preste atención a lo que sucedió aquí en el versículo 3. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, ¿a tu parecer honra David a tu padre que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Podemos apreciar aquí la acusación que estos hombres, hombres jóvenes aparentemente que rodeaban al rey, hicieron contra los enviados de David. Ellos decían, David no es tu amigo. Él no era amigo de tu padre. Estos hombres son espías. ¿Y qué fue lo que hizo el rey entonces? Leamos el versículo 4. Entonces Anún tomó los siervos de David y los rapó. Ahora esta era una desgracia para un judío. A él se le había dicho que nunca debía afeitar su barba. Finalicemos este versículo 4. Y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Ellos se encontraron en una situación bastante embarazosa. Y ya puede usted imaginarse a esos hombres. Ese no era un día para el nudismo, y ellos estaban muy avergonzados de verse así en público. Esto en realidad constituyó un insulto. Este era un insulto que no se podía pasar por alto. Y veamos lo que hicieron ellos y lo que hizo David aquí en la primera parte del versículo 5. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. Estos hombres no querían ir a la presencia de David. Ellos ni querían entrar a la ciudad de Jerusalén. Ellos no solo habían sido avergonzados, sino que se sentían deshonrados, y en su vergüenza no querían ser vistos en público. Y David sabía esto, y por eso los fue a ver él mismo. Terminemos ahora de leer este versículo 5. El rey mandó que les dijeran, Estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Él les dijo que se quedaran en ese lugar hasta que les volviera a crecer la barba. Y por supuesto, amigo oyente, también van a necesitar un uniforme nuevo. Nos imaginamos que ellos lucían muy tristes y apenados. Y el versículo 6 nos muestra que lo ocurrido llegó a oídos de los hijos de Amón. Alguien quizá les pudo haber dicho lo que dijo David cuando vio lo que hicieron con esos hombres. Leamos lo que dice el versículo 6. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Anún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Aquí podemos ver que en lugar de ser David el que quería hacer la guerra, era este nuevo rey el que la estaba buscando. Él quería demostrar que podía derrotar al rey David. Así que ahora, sabiendo muy bien lo que había hecho, y estamos seguros que él sabía cuál sería el resultado de su acción, que fue un insulto no solo a los hombres de David, sino a toda la nación de Israel y a David mismo, ahora envía a buscar ayuda de parte del ejército de Siria para poder luchar contra David. Y David se entera de esto, como vemos aquí en el versículo 8, leamos. Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. David sabe que un ejército se está preparando para luchar contra él, así que él le sale al encuentro. David actúa un poco exaltado en todo esto. Leamos los versículos 9 y 10 ahora. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Los sirios tenían un ejército muy bueno, por tanto David tomó lo mejor del ejército de Israel y lo puso contra los sirios. Ellos están llegando del norte, y del sur llega el ejército de Amón. Veamos ahora el versículo 11. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. La estrategia que utilizó Joab aquí era muy buena. Él le dijo a su hermano, si ellos son más fuertes que tú, yo te ayudaré. Pero si ellos son más fuertes que yo, tú vendrás en mi ayuda. Lo haremos de esa manera. En otras palabras, ellos utilizaban su fuerza en el lugar del ataque de los enemigos. Ese tipo de lucha fue utilizado en los Estados Unidos durante la guerra civil de aquel país. Se utilizó en una batalla que fue la definitiva en la guerra. Ahora en los versículos 13 y 14 leemos, Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios,
mas ellos huyeron delante de él. Joab era un verdadero soldado. Él había sido enseñado por David, y él y David eran probablemente los mejores en cuanto a estrategia militar se refiere. Ahora el versículo 15 dice, y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Joab volvió a Jerusalén a informar a David sobre lo acontecido en el campo de batalla. Y el versículo 16 de este capítulo 19 del primer libro de Crónicas dice, viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadadezer. En otras palabras, solicitaron ayuda de otros, es decir, buscaban refuerzos para una nueva lucha. Y leemos ahora en los versículos 17 al 19, luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y cruzando el Jordán vino a ellos, y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros, y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Y viendo los siervos de Hadadezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David, y fueron sus siervos. Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Debemos decir que David no quería salir a la batalla. Y aquí tenemos una tremenda lección. Recuerde que estamos aquí viendo el punto de vista de Dios. David no quería pelear. Dios nos presenta eso en forma clara. Él quería paz con los amonitas, había hecho un gesto pacífico hacia ellos, pero recibió un insulto y, como dijimos antes, David era un poco exaltado. Él ve que el enemigo se está preparando para luchar contra él. Por tanto, envía a Joab a la batalla y el enemigo termina huyendo. Pero eso no pone fin al conflicto. Ellos están buscando ayuda, están tratando de conseguir aliados para su bando. Es por eso que ahora David mismo encabeza su ejército en la batalla, y cuando él sale a luchar para ganar. Creemos que es una tragedia para cualquier nación del mundo salir a la guerra sin la intención de ganarla. Eso es muy trágico. Uno no sale a la guerra simplemente por guerrear, sino que sale, amigo oyente, para obtener la victoria. Muchas personas que han leído pasajes como este dicen que Dios es un Dios sangriento. Pero no creemos eso, amigo oyente. Dios no es un Dios sangriento. Él conoce la manera de salvar vidas humanas. Y la forma de salvar vidas humanas es ganando batallas, es ganando la guerra. Nosotros estamos viviendo en un mundo pecaminoso. Estamos viviendo en un mundo cruel, brutal, y las cosas no son muy lindas ni atrayentes. Estamos en un mundo antiguo y lleno de maldades. Si usted repite lo que dijo Browning, Dios está en el cielo y todo anda bien en el mundo, entonces usted, amigo oyente, no está mencionando lo que las Escrituras dicen y no está dando el punto de vista de Dios. Al leer estos capítulos, estamos observando cómo ve Dios las cosas. Y podemos decir que para nosotros personalmente es una cosa extraordinaria. Creemos sinceramente que esta es una de las grandes secciones de la palabra de Dios. Estamos en días de demasiado libertinaje, días de gente mal hablada, días en los que ya no tenemos honradez personal, ni integridad personal, ni sinceridad humana. Quizá nos digan que nuestras naciones están enfermas, pero el problema, amigo oyente, es individual. El problema es más bien personal. En estos días estamos permitiendo cualquier clase de cosa. Estamos en un mundo de pecado. Estamos en un mundo donde se debería obedecer la ley y los criminales deberían ser castigados. No es la situación ideal. Dios no dijo que era ideal. Dios dijo que mientras estemos en un mundo como el nuestro, es necesario que el hombre fuerte proteja su casa. Y ese es el punto de vista de Dios sobre esto, amigo oyente, lo cual lo hace sumamente interesante. Más adelante vamos a ver el pecado más grande que David cometió, y no tenía nada que ver con Betsabé. Pero veremos ese gran pecado de David más de cerca. Y es una de esas cosas que la gente comenta como si no tuviera demasiada importancia. Ellos no pueden ver en realidad que este sea un gran pecado. Todos, por alguna razón, y hasta nosotros, pensamos que el pecado que cometió David con Betsabé fue algo terrible. Y estamos de acuerdo que ese fue un pecado terrible. Pero aún así, vamos a ver el pecado más grande que cometió David.
Y ese es el que Dios menciona, porque fue un pecado espiritual, un pecado que no afectará la salvación de David, pero que sí afectará a David personalmente y a la nación de Israel en su relación con Dios. Y así concluimos el estudio de este capítulo 19 del primer libro de Crónicas. Pasando ahora al capítulo 20, vemos que hay dos enemigos, enemigos constantes, persistentes, casi se podría decir eternos enemigos de la nación de Israel y en especial de David. Uno de ellos eran los hijos de Amón y el otro los filisteos. Y debemos decir aquí, amigo oyente, que no hay tal cosa como un arreglo. Hay ciertas cosas que deben ser decididas de una manera u otra, quizá con una lucha. En el día de hoy, amigo oyente, estamos luchando contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted es un hijo de Dios, también es un soldado de Dios. Es por eso que se nos indica que debemos ponernos la armadura de Dios. Nosotros no tenemos que marchar contra nadie. Tenemos que estar firmes, y eso es lo importante. Si usted, amigo oyente, se mantiene firme en las cosas de Dios, entonces usted está en una batalla. Usted está en una guerra, quiéralo o no lo quiera. Las guerras pueden terminar en Asia, en África y en Europa, y aún en el hemisferio occidental, pero ellas continuarán mientras exista el mal en el mundo. Leamos pues los primeros 3 versículos de este capítulo 20 del primer libro de Crónicas. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén. Y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Al leer esto, encontramos algo un poco extraño, ¿no le parece? Parecería que en esta ocasión Joab fuera el agresor. Ahora puede que eso fuera cierto, pero si usted quiere acusarlo, amigo oyente, entonces ha olvidado ya las cosas que vimos anteriormente. Recuerda que David hizo una oferta de paz hacia el joven rey de Amón cuando murió el rey Naas. Él envió sus condolencias. Fue inmediatamente insultado y el nuevo rey se lanzó contra el rey David en guerra abierta. Así que esto que estamos viendo es simplemente la continuación de lo que comenzó y que hemos estado considerando anteriormente. No se puede hacer arreglos con el mal. Mientras exista la luz y la oscuridad, y mientras exista el bien y el mal, tiene que haber conflictos. El bien y el mal, amigo oyente, no se pueden poner de acuerdo. Hay quienes opinan en nuestros días que estos dos se pueden sobrellevar, pero eso es totalmente equivocado. ¿Pueden acaso dos caminar juntos si no estuvieren de acuerdo? Nos dice la Biblia. Si usted está andando con el mal, amigo oyente, es porque se ha puesto de acuerdo con el mal. Usted ha consentido con lo que es. Y esto es algo que el mundo está olvidando. Pues bien, vamos a detenernos aquí porque se nos acabó el tiempo. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga muy ricamente. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial. Comparta con nosotros sus comentarios al correo electrónico atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Recuerde que puede volver a escuchar este y cualquiera de los programas anteriores en a través de la biblia.org. A través de la biblia.org. Allí también encontrará todas las opciones disponibles para escuchar el programa. A través de la Biblia llega a usted por cortesía de esta emisora. Su sangre carmesí